Yo diría que los temas que me preocupan hoy, para dar una idea de dónde pienso que se podría mover una investigación. En primer lugar, la relación entre la globalización que estamos viviendo y la ley del valor. Yo creo que nunca, como ahora, se impone a nivel mundial la ley del valor y tienden realmente, a través ya de los mecanismos de concurrencia, a ir imponiendo una tasa media de ganancia a nivel mundial y en los diferentes sectores de la economía mundial. Eso ya ocurría en algunos sectores particulares, como era el sector del cobre internacionalizado, el sector del petróleo. Pero a mí me parece que hoy en día ya no es una cuestión sectorializada, sino que realmente es el conjunto de la economía mundial que de saltar las barreras que se oponían a la realización de la ley del valor en escala mundial. Y por lo tanto, volver a Marx y volver a su teoría del valor me parece una cuestión fundamental, no simplemente para indicarlo, sino para usarlo como instrumento de compreensão de lo que es el proceso de globalización. Un segundo elemento, un segundo tema, tiene que ver con la creación de ese nuevo orden internacional. Las Naciones Unidas juegan un papel importante y otros órganos internacionales, tanto económicos como políticos. La relación entre eso, a partir de ahí una concepción geoestratégica del mundo, para desde ahí tratar de ubicar cuáles son los problemas, cuáles son las posibilidades, las perspectivas de América Latina. Un tercer tema se refiere a esa cuestión que ya mencioné, en cuanto a la relación entre política y economía, y en particular democracia y economía. O sea, la importancia de la lucha democrática como arma económica, de lucha económica y de transformación de estructuras económicas. Un cuarto tema se refiere a la importancia de la educación y del desarrollo por nosotros, del esfuerzo realmente por alcanzar el nivel cultural y de dominio de ciertos elementos centrales de la ciencia y tecnología modernas, sin los cuales yo creo que estamos condenados a ser los idiotas de ese nuevo orden mundial. Y ahí es muy importante la cuestión de educación de la universidad pública. Lo que se está haciendo con ella, la política que se sigue con la UNAM, con ese estrangulamiento que estamos viviendo, toda una serie de cuestiones que ya no sé, creo que el quinto tema, una reflexión que yo creo que es indispensable entre la cuestión sobre la validez y la importancia del Estado-Nación hoy. Me parece que el Estado-Nación, y nosotros tenemos que pensar eso y pensar en una perspectiva revolucionaria, no simplemente de echar por la borda del Estado-Nación, que sigue siendo un arma importante. Y en la relación, digamos, con los centros imperialistas. Pero me parece que sobre el Estado-Nación se están ejerciendo dos tipos de presiones muy serias, una desde arriba y otra desde abajo. Es evidente que las políticas económicas, la mayor parte de las políticas económicas, ya se toman por el Estado-Nación. No es la Fund Monetario Internacional, no es el Banco Mundial, ¿no es cierto? Y además de eso, los procesos de integración nos obligan a pensar en organismos supraestatales que van a incluir en la determinación de nuestras políticas económicas, sociales, educativas, etc. Entonces, por ese lado, hay como un debilitamiento por arriba, una transferencia de funciones hacia otro tipo de órganos del Estado-Nación, que antes eran privativas de él. Pero por otro lado, está la presión que sufre desde abajo. Ahí tenemos los movimientos indígenas, por ejemplo, la lucha por las autonomías.
La lucha por soberanía regional es que no se da solo en América Latina, la tenemos con Irlanda, la tenemos como el norte de Italia, la tenemos en España y Francia. Y en todos los países, a medida que las funciones de Estado-Nación son absorbidas por órganos supraestatales, parece ser que determinadas políticas pasan a ser, y el ejercicio, control y formulación de determinadas políticas, sobre todo políticas sociales, interesa más directamente a los individuos, pasan a ser reivindicadas desde abajo, como las políticas sociales en general, la política de salud, la política de transporte, etc., la política económica. Y eso me parece una reivindicación progresiva, o sea, justa, que se vayan descentralizando y pasando, sea municipio, sea a comunidades, como son comunidades indígenas, étnicas, etc. Una serie de decisiones que antes eran del Estado-Nación, sin que eso nos lleve a abrir mano de repente en un Estado-Nación que todavía es una mamparita que tenemos contra las presiones del exterior. Ese es el gran problema que hay que tratar con un punto de vista